Eh, entonces nosotros somos la estudiantina Entre Nieblas, venimos del municipio de Caramanta. La primera obra que les vamos a presentar se llama El de Caquiona. Es una obra dedicada a la Virgen de Caquiona, que es una virgen a la que se le reza en el departamento del Cauca desde la época de la conquista. Resulta que los indígenas de esa zona del Cauca adoraban a una diosa que tenía el poder de la sanación. Cuando los españoles llegaron con sus instrumentos desde España, les dijeron que esa diosa quizá podía ser la Virgen María. Y en ese proceso de conversión, de transformación de los territorios, se quedó la costumbre de que cuando alguien está enfermo, en esos municipios del Cauca, se lleva a la Virgen en una procesión hasta la casa del enfermo, y esa procesión va acompañada por esta música especialmente dedicada a esa Virgen de Caquiona, que en realidad es una deidad antigua de los indígenas del Cauca. Entonces, espero que disfruten esta pequeña pieza. Es una pieza muy corta, pero que me va a servir mucho para hilar lo que les voy a contar después. Instrumentos que tenemos al frente, o qué nombre creen ustedes que tendrán esos instrumentos si de pronto no los conocemos. ¿Por ahí a alguien se le ocurre un nombre de alguno de esos instrumentos que tenemos al frente? Por allá Sol. La bandola. La bandola. Bueno, yo voy a rotar entonces algunos de esos instrumentos. La guitarra creo que es la más conocida, ¿cierto? Pero va a estar pasando un instrumento de estos por mesita y lo van rotando. Por favor, no tocar esta parte de acá que se llama clavijas, no las vamos a mover, y pues intentemos cuidarlas, no golpearlas contra nada. La idea es que interactuemos con ellas, las miremos para ver de qué se trata. Bueno, entonces resulta, muchachos, que la obra que interpretamos anteriormente, El de Caquiona, es una de las formas en las que hemos utilizado estos instrumentos de cuerdas pulsadas en la historia de Colombia. En el sur de nuestro país, los instrumentos de cuerda pulsada en principio tuvieron un origen y una función religiosa, porque en España realmente estos instrumentos se usaban para ocasiones religiosas, para músicas religiosas. Pero no en todo Colombia ocurrió de esa manera. En nuestra región, en la región andina cercana a Antioquia, al Valle del Cauca, al Huila, los instrumentos de cuerdas pulsadas fueron interpretadas primero por los campesinos y los criollos, que recibieron estos instrumentos de los antiguos dueños de las parcelas, que los habían traído de España, pero que nunca les enseñaron cómo se tocaba. Entonces aquí, en esta región, lo que hicimos fue experimentar con estos instrumentos. Empezamos a encontrar formas de tocarlos diferentes a como se tocaban en España, y por eso es que nuestros instrumentos se transformaron y evolucionaron en los instrumentos que tenemos acá, que no son exactamente iguales a los que hay en España, pero que tienen su origen evidente en España, porque recordemos que en América no habían instrumentos de cuerda antes de la llegada de los españoles. Todos los instrumentos de cuerda típicos de de Colombia, y de Latinoamérica vienen de España en principio. Entonces vamos a tocar otra obra que ya no es pues tan antigua, que se llama Noches de Hungría.
Y con esto vamos a ver que los instrumentos colombianos nos sirven para hacer música de todo el mundo, no solo música típica de aquí de Colombia, sino de todo el mundo. Entonces vamos a tocar un foxtrot, que es típico de las regiones de Uruguay, de Chile, de Argentina. ¿Qué ven de diferente entre esos instrumentos que han recibido y la guitarra? El tamaño, la cantidad de cuerdas. Muy bien. La forma. Por ahí dicen que la bandola tiene forma de pera, ¿cierto? Siempre dicen, es un instrumento de cuerda con forma de pera. Y dicen que el tiple es como una guitarra pequeñita. Dice que el sonido es más agudo. Más agudo, correcto, también. Resulta que aquí hay diferentes instrumentos porque los instrumentos tienen alturas. ¿Y qué son las alturas? Son formas de las voces. Hay voces más agudas y otras más graves y ellas cumplen un papel que cuando están junticas, las voces graves y agudas se complementan. Entonces, por ejemplo, la bandola es nuestro instrumento más agudo. Se parece mucho al sonido de la voz de los niños. Es una voz aguda, podríamos decirlo en términos coloquiales como delgadita, ¿cierto? Y en cambio, en contraproducción está el bajo. Toque por favor el bajo, Jero, para que escuchen cómo suena. Que es un instrumento grande, ¿cierto? Gordo, redondo, ¿cierto? Produce sonidos bajos. Bueno, entonces vamos a hablar un poquito de la historia de estos instrumentos, cómo fue que llegaron acá. Resulta que en la época de la colonia, los españoles, como les había dicho, trajeron estos instrumentos porque con ellos rendían homenajes a sus ritos religiosos católicos allá en España. Pero los instrumentos que trajeron no eran exactamente iguales a los que tenemos aquí. El antecesor de la bandola se llamaba bandur y es un instrumento de la familia de los laúdes. Antes llegaron desde Medio Oriente. Antes de llegar a España vinieron desde las zonas árabes, ¿cierto? Desde por allá, del Lejano Oriente y del Medio Oriente, llegaron a España y de España se convirtieron en los instrumentos que tenemos hoy. Pero aquí cuando llegó la bandola se llamaba bandurria.
la conocimos como bandurria, y en muchas partes de Colombia todavía se toca la bandurria. Sin embargo, en esta zona de la región andina nosotros la conocimos como lira. ¿Por qué se llamaba lira? Porque hacía la voz de la voz humana, era lírica, ¿cierto? Pero el nombre como técnico del instrumento es bandola andina colombiana. Esperen, yo les muestro algo. Por aquí está el antecesor de la bandola, la bandurria española. Todavía se toca en España en Semana Santa en muchos lugares de Andalucía y Aragón. Y es un instrumento que se diferencia de nuestra bandola colombiana porque es más pequeñita y porque está en otra afinación diferente, que nosotros técnicamente la llamaríamos como en si bemol. El antecesor del tiple, que es este instrumento, ¿puedes mostrar por favor el tiple? Este es el tiple, en nuestro caso tiene cuerdas triples, tiene órdenes triples, es decir, que por allá hay otro, en vez de tener una cuerda por grupo tiene tres. Su antecesor se llamaba timple y es este de acá, y es el antecesor de muchos instrumentos de Latinoamérica. En Venezuela se convirtió en el cuatro, en Bolivia se volvió el charango, y muchos otros instrumentos que tenemos en Latinoamérica descienden de este pequeño instrumento que se llama el timple. Y por aquí les voy a mostrar el primer grupo colombiano que se fue de gira en la historia. Esta se llamaba la Lira Colombiana. Fue el primer grupo de Colombia que fue a Estados Unidos a tocar música colombiana. La Lira Colombiana fue fundada por el maestro Pedro Morales Pino, que además de ser un gran músico, le adicionó 2 cuerdas más a la bandola. La bandola antes tenía 5 cuerdas dobles, con el maestro Pedro Morales Pino se volvió de 6 cuerdas dobles. Y fue tan famoso en Estados Unidos que los grupos de blues de allá de Luisiana terminaron tocando tiple también. Y hoy en día hay tiples allá en Luisiana, tiples americanos que descienden de nuestros tiples colombianos que llevó el maestro Pedro Morales Pino por allá. Vamos a tocar de esa época, del maestro Pedro Morales Pino, una obra que no tiene autor conocido, se llama El Chaflán, derechos reservados de autor, es un pasillo. Bueno, resulta, muchachos, que como les decía, en esta región de Colombia, en la zona andina, cercana a Antioquia, al Viejo Caldas y cercana al Valle del Cauca, los instrumentos de cuerda fueron interpretados ya no por motivos religiosos, sino por campesinos que intentaban tocar las mismas músicas campesinas que tocaban en vientos, pero con instrumentos de cuerda. Y en cambio, en Cundinamarca y Boyacá, estos instrumentos tuvieron una labor académica, se estudiaban en la universidad. Entonces en las universidades, allá encerraditos, se tocaban los instrumentos, en grupos que se llamaron estudiantinas, como se llama esta de acá, ¿cierto? Que eran grupos de directores y músicos que se sentaban junticos, se reunían y se ponían a estudiar música.
por eso esos grupos se llamaron estudiantinas. Aquí en Antioquia se llamaron liras y por allá en el Cauca se llamaron romerías. Entonces aquí vamos a ver al maestro Diego Estrada, que es uno de los pioneros de las estudiantinas de Colombia y que le dio un aporte también a la bandola, que es que la volvió aún más pequeña y la volvió aún más aguda. Él fue el fundador de un grupo muy famoso que se llama el Trío Morales Pino y que es uno de nuestros referentes para estudiar las músicas colombianas andinas hoy en día. Vamos a tocar una obra, un pasillo moderno, que ya no tiene esos tintes tradicionales, sino que tiene un sonido más moderno. Vamos a tocar un vals también muy moderno que se llama Apacible. Las dos obras que siguen son modernas. Las anteriores eran muy tradicionales, estas son modernas. Apacible, de William Posada. Bueno, ya nos vamos acercando al final de esta presentación. Les quería contar que actualmente las cuerdas tradicionales siguen vivas. No son instrumentos que son del pasado, que ya no se tocan, por el contrario, siguen siendo muy estudiadas, lamentablemente muy relegadas a la universidad, no suelen verse mucho por ahí en los escenarios públicos, pero todavía siguen vivas y estas músicas evolucionan mucho. Vamos a tocar la siguiente obra que se llama Impreciso, que es un pasillo, y este pasillo tiene un tinte muy especial y es que está fusionada con el lenguaje del rock, ¿cierto? Entonces ya vamos viendo que estas músicas colombianas también nos muestran que se puede tomar de otras partes del mundo para hacer músicas colombianas y que siguen siendo muy colombianas y también muy nuestras. Entonces la invitación es que no crean que esto es música de viejitos, que solo se quedó por allá en el pasado, sino que los jóvenes de hoy en día, compositores jóvenes, todavía están haciendo músicas colombianas y disfrutan de las músicas colombianas. 1, 2, 3.
Muchachos, y para terminar este concierto, primero quería agradecer a Sol y a su equipo y a este espacio tan hermoso que siempre le abre las puertas a la música, al arte, a las expresiones bonitas que tenemos aquí en el territorio. Y quería agradecerles a ustedes como público por haber venido, darse la oportunidad de conocer un poquito sobre estos instrumentos que son tan nuestros, pero que a veces ni siquiera siendo nuestros reconocemos o nos acordamos que por ahí está el tiple, que está la bandola. Vamos a tocar una obra que aparece por allá a finales de los 80, comienzo de los 90, con una nueva ola de la música colombiana que se llamó el chucu chucu, que es música bailable que aparece en Medellín, reimaginándose esas músicas de la costa que se venían para bailar. Les aumentaron un poquito el ritmo, la velocidad e introdujeron instrumentos eléctricos, la guitarra eléctrica, el sintetizador. Pero hoy lo vamos a hacer con instrumentos tradicionales. Entonces vamos a hacer una obra de Afro Sound que se llama El Ventarrón. Una pregunta por acá. ¿Es común que con estos instrumentos no haya voces? Sí, cuando estos instrumentos tienen voces reciben otro nombre que se llama ensamble, pero también en España se le conoce como tuna, ¿cierto? Que la tuna es un grupo de timples, bandurrias y laúdes y acompañados de voz, con lo que se hace música religiosa y flamenca. Pero aquí en Colombia se le conoce como ensamble, que es una estudiantina con voz. Que Caramanta se haya dignado a estar con nosotros, porque es que de verdad es un honor recibirlos acá. Es un honor para nosotros como pueblo hermano tener unas personas tan cercanas a nuestro corazón y tan cercanas a nuestro hacer artístico, pues honrando a toda Colombia con este ensamble tan bello que tiene.
Muchas gracias, van por muy buen camino y llevan muy buenos logros y de verdad admirable en tan poco tiempo un ensamble tan bien hecho. Muchísimas gracias.